Eunice Rendón está aquí, coordinadora de la Agenda Migrante, con un tema estrujante, Eunice, el de la pequeña Rosa María. Sí, pues justamente creo que es algo que pues nos tiene sorprendidos a todos, la detención de esta pequeña de 10 años, que además llegó a la Unión Americana desde los 3 meses de edad, que como sabes lo que hizo, realmente ella tiene además parálisis cerebral, sí. Y además de esta enfermedad le dio un problema en la vesícula, por lo cual tenían que operarla de manera inmediata. Como sabrás, el hospital infantil está en Corpus Christi, entonces muchas veces hay este tipo de viajes, especialmente con niños, de Laredo a Corpus Christi para atender temas infantiles, de salud infantil. Entonces, justo esta niña tiene que ser trasladada de Laredo hacia Corpus Christi. Su madre es indocumentada, le da miedo viajar con la niña en la ambulancia, entonces va su tía de 34 años, quien sí tiene documentos en Estados Unidos, y justamente a 60 millas de la frontera hay un retén, detiene el retén a la ambulancia, que ese es también el primer punto cuestionable de tener una ambulancia, y una vez que ven la ambulancia se dan cuenta que efectivamente la tía sí tiene documentos, pero que la pequeña enferma no tiene documentos, y deciden, y creo que ese es otro tema que hay que poner sobre la mesa, según Trump, a quien va a deportar es a los malos, a los que dañan la seguridad nacional, esa es la prioridad, y me parece que este caso nos deja ver que hoy cualquiera es una prioridad. La policía decide poner recursos y tiempo en seguir una ambulancia 80 millas más hasta llegar a Corpus Christi al hospital, vigilar durante toda la operación a la niña mientras estaba en el quirófano, y una vez que salió el quirófano seguir con la vigilancia y sacarla prácticamente al día siguiente y llevarla a estos centros que tienen para menores no acompañados, que se llaman ORR, que son de reubicación de refugiados, en San Antonio. Entonces llevan ahí a la pequeña y pues se ha desatado obviamente todo un tema social, mucha molestia, mucha protesta desde más de 174 organizaciones junto con ACLU, que son esta pues gran organización de defensa migrante, son los abogados que realmente han puesto todo por nuestra comunidad, y pues firman y están exigiendo que sea liberada Rosa María, bueno, además, que además tiene a su madre allá, no es una menor sin nadie allá. Y además, lo que pasa es que si encuentran a la mamá la van a deportar. Sí, la madre ha podido hablar con ella por teléfono, pero tiene miedo de ir justamente claro, por este tema, van a deportar, ¿no? Además, y el tema postoperatorio, ¿dónde está? En un centro de detención. Justamente parte de las demandas que estas organizaciones de la sociedad civil junto con ACLU están haciendo, primero, que siguiendo los principios de la Constitución americana, de la Declaración de Flores y también de la ley también para los temas de trata, de reautorización en temas de trata, justamente estas tres herramientas legales mencionan que se debe de valorizar el bienestar del niño por encima de cualquier cosa, y en este caso el bienestar de Rosa María pues es estar primero libre y en segunda cerca de su madre, y además con los cuidados necesarios, tanto por los posoperatorios, pero también por su situación de parálisis cerebral que tiene. Entonces, eso es lo que están reclamando, que tiene que estar bien cuidada. Yo conozco estos centros, Joaquín, a mí, cuando fui director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, me tocó justo ir a un centro de menores no acompañados en McAllen, y no son centros adecuados para una niña en estas condiciones. Son cuartos, son alrededor de 10 cuartos donde los van clasificando por edad y los tienen ahí hasta apretaditos, la verdad. Entonces, creo que no es un lugar adecuado, como se menciona, y que está violando los derechos fundamentales además de una niña, y que nos deja ver, y no es el primer caso, eso es otra cosa que hay que mencionar. Ayer tuvimos una llamada con nuestra red de abogados, que unos son de ACLU y otros que también están en Boston, y nos mencionaban que han tenido ya 3 o 4 casos en el último mes similares, y justo 2 de ellos con el mismo trayecto, o sea, de Laredo a Corpus Christi, llevando a algún niño enfermo por el hospital que está por allá, que han tenido problemas ya con la migra. Ya hay un retén ahí que se dedica a esto, sí, que me parece criminal, ¿sí? ¿Por qué criminal? Porque está luego la vida de un pequeño con esta limitación de la enfermedad, con esta limitación del postoperatorio, separado de su madre y encerrado en un centro de retención de menores.
Además, pues cambiando mucho la manera que tenían ellos de operar y los protocolos que había incluso en estos centros. Recordemos que con Obama se da la crisis más grande de menores no acompañados. En 2014 llegan 60,000 de estos niños, que además esta niña sí tiene una madre que está en Laredo, pero además en este caso los menores no acompañados muchas veces llegaban a estos centros como carta, con una dirección que es en donde estaban sus padres, y lo que había decidido justo las autoridades americanas, con la preocupación que el tema les dio, es uno, pedir a México ayuda para que también se regulara este problema y para que pudieran ellos contribuir en que menos menores llegaran a Estados Unidos, pero por otro lado llevaban a estos niños a las direcciones que traían porque el interés máximo es que estén con sus padres. Esto está cambiando con lo que estamos viendo con Trump. Es cruel además, ¿no? Hay que decirlo. Imagínate, y que también eso están exigiendo, la no remoción ni deportación, por supuesto, de esta niña y su liberación inmediata, porque al final regresar una niña en esas condiciones verdaderamente es inhumano, es violatorio de principios internacionales. Sí, pero ya sabes que eso les vale ahorita. Pues sí, y justamente creo que es poner sobre la mesa, sí ha habido cambios, aunque no hemos aumentado en deportaciones, incluso hay un pequeño descenso, sí estamos viendo este tipo de perfiles y de casos que preocupan mucho y que seguramente en algunos meses o en algún tiempo veremos que también tendrá un impacto en el número de deportaciones. Hay un 40% más de arrestos y un 30% más de arrestos sin ningún motivo, es decir, ni siquiera una falta administrativa. Y otra cosa importante, a diferencia de lo que pasaba con Obama, que había ciertos lugares que eran respetados, como son los hospitales, las iglesias, etcétera. Hoy cualquier lugar es motivo de detención, de tener una ambulancia. Ya desde ahí empieza el cuestionamiento, y luego viendo que es una niña, seguirla 80 millas, esperar, gastar tiempo y dinero en eso, creo que también habla mucho de estas prioridades inhumanas. Bueno, entonces, ¿qué nos vas a mantener al tanto de esto? Sí, de qué va a pasar con la demanda de ACLU, las 174 organizaciones, y esperemos que también el gobierno mexicano se manifieste pronto, ¿no? Porque no lo ha hecho, y creo que sí es importante pues defender a nuestros connacionales y más. No, y en un caso como este, yo creo que el gobierno ya se tenía que haber pronunciado. Y ir mencionando los demás casos que ha habido como este, porque no es el primero, como te menciono, hay casos similares. Bien, gracias, Eunice. Muchas gracias. Y estaremos al tanto de esta pequeña Rosa María. Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante.